Vaya, ya es la hora. ¿Dónde estará este? Bueno, si no... Hoy, en Ciclismo Explosivo, vamos a hablar del Tour de 1989. Ya estoy. Hoy No, si ya llego tarde. ¡Ah, mierda! La línea de meta. Si tarda más de 22 segundos, ahora ya solo le quedan 15 segundos. Hoy hablaremos de un tour que acabó de una de las formas más agónicas, registrando una de las diferencias más justas en la historia del ciclismo en una vuelta grande. Una carrera que contó con despistes, desfallecimientos, ataques y victorias de promesas del futuro. Ese tour es el Tour de 1989. El Tour partiría de Luxemburgo, llegando a los Pirineos con finales en Cauterets y Superbagnères para pasar por el macizo central, para terminar con una semana de lo más complicada en los Alpes, con la cronoescalada en Merlet, la etapa de Briançon, Alpe d'Huez, Villard de Lans o Aix-les-Bains, terminando con una contrarreloj en París de 24 kilómetros y medio. En esta edición teníamos un gran ramillete de ciclistas con opciones a lo más alto: Roche del Fagor, Hanstin del 7-Eleven, Breuking del Panasonic, Parra del Kelme o el PDM del Kelly y Rux, o Grellemont del modesto equipo ADR, que seguía sin recuperarse del grave accidente que le hizo perderse prácticamente en 1987 y 1988 y que había anunciado que prácticamente abandonaría la práctica del ciclismo a finales de año. Pero los máximos favoritos en este inicio del Tour sería el renacido Logan Fignon, que venía como ganador del Giro de Italia, y por supuesto el ganador del año anterior y el vigente ganador de la Vuelta a España, Pedro Delgado, que además venía con un bloque muy completo, con jóvenes como Indurain o Mauri y gente para la gran montaña como los colombianos William Palacio y el nuevo Abelardo Rondón. Después de la exhibición del año anterior y la gran forma que venía demostrando en todo ese año de 1989, parecía ser él el hombre a batir. Pero, ¿qué podía mal ir Sal? El Tour comenzaba con la prólogo de 7 km con 8 en el centro de Luxemburgo, con un recorrido plano con un repecho hacia el final. En la meta, Fignon, Kelly y Lemu llegaban a 6 segundos del ganador, el holandés Erik Breuking. Pero faltaba Pedro Delgado, como lo diría en su primer día. ¿Pero qué pasa? ¿Pero dónde está Pedro? Sí, como buen español, se despistaba por una de las ciudades más bonitas de Europa, eso dicen, o eso debió ser la excusa, donde se presentaba en la salida con más de 2 minutos y medio. ¡No! 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 Terminando la prólogo en el último lugar, a 2 minutos 54 segundos del ganador. Este tour promete, te lo digo yo. Todavía, a día de hoy, todavía no se sabe lo que pasó por la cabeza de Pedro Delgado. La primera etapa, también en Luxemburgo, está dividida en dos sectores. Una en línea, donde ganó Acacio da Silva gracias a una fuga y donde Pedro Delgado intentó demostrar que lo del día anterior simplemente era un despiste atacando en el repecho final. Aunque no logró diferencias, demostraba que sus piernas estaban para ganar el Tour de Francia. El pelotón entró a 4 minutos 40, dando el amarillo al portugués Acacio da Silva. El sector de la tarde era una crono por equipos de 46 kilómetros, donde el estrés, la presión y el desgaste con resultado nulo de la mañana provocaron la peor contrarreloj de la historia del equipo Reinos, tras el hundimiento de su líder Pedro Delgado, dejándose 4 minutos 32 sobre su máximo rival, el ganador de la etapa, Logan Fignon. Este resultado dejaba al segoviano a 10 minutos del líder da Silva y aproximadamente a 7 minutos 20 de su máximo rival. La tercera etapa, con final en el circuito belga de Spa, vencía gracias a una fuga por primera vez un corredor mexicano, el corredor del PDM Raúl Alcalá. La siguiente etapa la vencía un cazatapas muy popular de esa época, Jelle Naidoo, del Superconfex. Y con esto llegábamos a la primera etapa importante, la contrarreloj de 73 kilómetros en Rennes. ¿Cómo que 73 kilómetros? Pero por una vez, a Delgado le sonreía la suerte en este Tour, gracias a salir de los primeros. Pudo marcar un gran tiempo en seco, quedándose a 24 segundos en segunda posición, cosa que no pudieron hacer los últimos en salir por culpa de una tormenta. Fignon perdía 56 segundos, quedando a 5 segundos del liderato. Y ese líder sería el hombre que quería retirarse al final de año, Greg LeMond. Este volvió a ganar y a fundarse el amarillo desde su lesión. Además, en esta contrarreloj estrenaba un artilugio nuevo que supuestamente ayudaba en la aerodinámica del ciclista.
En la sexta etapa con final en Futuroscope ganaba el corredor del BH Joel Pellier gracias a una fuga en solitario, con 1 minuto y medio sobre el pelotón, un día marcado por las tormentas y caídas. En Burdeos, en otro día de perros, otro especialista en escaramuzas como Etienne de Wilde se adelantaba al sprint y vencía por escasos segundos. Y al día siguiente, con llegada en Po, Martin Early vencía gracias a una fuga. En la general todo seguía igual. Pero la novena etapa transcurría desde Po a Cauterets, primera etapa de gran montaña y en donde Pedro Delgado está obligado a atacar como y cuando sea para reducir la distancia. Por eso el Reynolds prepararía una estrategia de desgaste, donde el protagonista de esta misma iba a ser un joven prometedor, Miguel Indurain. Justo al coronar la Magui Blanc, Miguel lanza un ataque donde mejor se desenvuelve, el del censo, con el objetivo de estar por delante para apoyar en un futuro el ataque de Pedro Delgado. Este va cogiendo metros hasta coronar el Obis, con unos 2 minutos y medio sobre el pelotón. También es capaz de coronar el Col de Borderés, en donde el único ataque se produce del equipo BH, con Javier Burgialday y Anselmo Fuerte. Cuando nos acercamos al puerto final, el corredor del Reynolds tiene 3 minutos sobre sus seguidores y 6 sobre el grupo. Esto hacía que pensar que quizás podría jugarse la etapa si regulaba sus fuerzas. Ya a mitad del puerto final del Camp Basque, Pedro Delgado por fin lanza su ataque, mientras Fuerte se acerca a Miguel, pero este es capaz de aguantar con todo lo que tiene dentro y consigue su primera victoria en una grande. Es a partir de aquí que el navarro comienza a crear su propia historia. Fuerte entra a 27 segundos y tercero Delgado a 1 minuto y medio, aventajando a los favoritos en 30 segundos. No era mucho, pero demostraba que era el más fuerte. La décima etapa tenía puertos como el Tourmalet, Aspen, Pays de Sur y el final en Superbañas. En esta ocasión, gracias al trabajo de Julián Orozpe, en el descenso del Tourmalet, Pedro Delgado se fuga en carta de los fogados, Millar y Motet, consiguiendo conectar en el alto de la Aspen, llegando al puerto final con 4 minutos y que gracias al PDM no fue más. Fiñón llevaba casi toda la etapa a cola y el equipo de líder era de clasicómanos, muy poco fondo en la montaña. Ya en los kilómetros finales vimos otro momento perico. A falta de 1,5 kilómetros, un aficionado la agobia de tal manera que este le regala su botellín directamente lanzándoselo a la cara. Toma detalle. Esa rabia le vuelve a usar para atacar de nuevo y descolgar a Motet. Ya en la línea de meta, el vencedor es Millar, el compañero de fuga de Pedro Delgado, mientras Fiñón intenta sorprender y acaba hundiendo en los metros finales al líder, Lemo, para volver a vestirse de amarillo, entrando a 3.26 del ganador, mientras Lemon entraba a 3.38. En la general, Fiñón era líder, segundo Lemon a 7 segundos, Motet tercero a 57 segundos y Delgado ya cuarto, a 2.53. El resto estaba a más de 5 minutos. En la 11ª etapa con final en Bragnac, Rudy Danens intenta evitar otro sprint, pero esta vez sí, esta vez hay sprint y le vence Matthew Hermans del Paternina. Curioso, siendo la época que era esperar a la 11ª etapa para ver un sprint. En Montpellier y Marsella llegan sendas fugas, la primera con victoria de Tebaldi y la segunda del corredor francés del Système U, Bartheu, justo el día de la independencia francesa. Ole por él. En la etapa posterior con final en Gap vencía nuevamente y de forma similar Jelen Aidan. La general se mantenía igual. Entrábamos en la semana clave del Tour de Francia, 5 etapas de alta montaña, con una contrarreloj final en París. Antes, una cronoescalada de 39 kilómetros en Merlet, donde el ganador sería Rux, seguido de un trío español, Lejarreta, Indurain y Delgado, este último a 48 segundos del holandés, aventajando Lemon en 8 segundos, pero casi en 1 minuto al líder Logan Fiñón, que perdía 1 minuto 44 sobre Rux. Este último había salido con una lenticular trasera y eso le pudo perjudicar. Lemon volvía a ponerse de amarillo, con una cierta ventaja, pero con un equipo hundido y con tan solo 4 compañeros para ayudarle. La 16ª etapa, posterior a la jornada de descanso, tenía el final en Briançon, donde otro joven prometedor como era Pascal Richard se hacía con su primera gran victoria engañando a su compañero Cornillet para que este confiado hiciese el mayor gasto. En el Col de Vars vimos el desfallecimiento de Fiñón, que recuperó al llegar a Isoar, pero un ataque de Pedro Delgado volvía a perjudicar al francés, perdiendo unos valiosos segundos respecto al líder.
Este mismo se la jugó con Motet pillando despistado a Delgado en pleno descenso. Este último con Fignon y que gracias al increíble descenso de Indurain, ojo, vestido de líder de la combinada, ayudó a su compañero a tener controlado unos metros al líder. Aprovechando el final duro en Briançon, Delgado llegaba a la rueda de Le Mans entrando juntos, pero Fignon notaba el desgaste de toda la etapa y perdía 30 segundos más. Se le complicaba el Tour al francés, pero quizás pudo ser un mal día. Al día siguiente venía la etapa reina con Galibier, Telegraph, Croix de Fer y el temible Alpe d'Huez, con Le Mans con 53 segundos sobre Fignon, 2.16 sobre Motet y 2.48 sobre Delgado. Este último prácticamente se le jugaba todo en esta etapa y su equipo Reynolds iban a gastarse todas las fuerzas de todos sus compañeros, mientras controlaban con la mirada la evolución de Logan Fignon. En plena etapa el Reynolds sacrificó cada corredor en su terreno, desde prácticamente la salida, ritmo intenso a la subida y aproximaciones a todo gas para no dejar recuperar a sus rivales. Con eso llegábamos a las faldas de Alpe d'Huez, con Tenis a la cabeza, el ciclista que parecía sacado de los Judas Priest. Este tenía 2 minutos sobre Miller y Buño y casi 4 minutos sobre el grupo de líder, encabezado por Rodríguez Mado, del Reynolds y un Toshiba, Fabrice Philippot. Quizás ahí fue donde consiguió un contacto futuro con el Banesto. Nada más iniciar la ascensión, Fignon ataca, pero Le Mans le aguanta. Delgado más lentamente llega a ellos. Tras la reagrupación de los líderes, nace la historia del mejor gregario del mundo, Rondón, tarjeta a visitar. Este realiza la quema del pelotón, hasta explotar al líder, pero Fignon lo ve primero y se lanza a 4 kilómetros, detrás Delgado. En la cima del Alpe d'Huez ganaba un cantante de heavy metal, Tenis, con 1 minuto sobre Delgado y Fignon y 2.28 sobre Le Mans. El amarillo volvía a Francia, con 26 segundos sobre Le Mans. El Reynolds aún tenía una mini esperanza, Pedro Delgado estaba a 1.55. La 18ª etapa solo era de 91 km y medio, qué raro, ¿no? Donde Fignon volvía a intentarlo de nuevo, en el único puerto duro, mientras Delgado, y sin la ayuda de nadie, veía cómo se le iba el Tour de Francia de 1989, siendo probablemente el más fuerte. Fignon llegaba a Villars de Lans con 24 segundos sobre Rux, y pudo ser más, si no llega a ser por el equipo PDM. Otra vez Le Mans salió beneficiado por un equipo externo. Delgado perdía 33 segundos, ya sabiendo que el Tour ya estaba perdido, pero al menos aseguraba el podio tras el hundimiento de Motet en los últimos días. En la siguiente etapa, con final en la isla de Bains, Fignon lo intenta de nuevo, pero no le sale bien. En la meta casi hay accidente, pero se recuperan, y es Le Mans el más rápido de los 5. En la etapa previa a París terminaba en l'Île-la-Bœuf, que se convertía en la pista habitual, pero solo que adelantada. Fignon parecía relajado, y los corredores hacían de las suyas. Magui, suelta eso, por favor. ¿Quién ha robado la bicicleta a la señora de la frutería? Bueno, lo que me faltaba, uno en moto. Venga, ¿en serio? ¿En serio? Que se tumben en la carretera. Si es que no puedo con esta gente. En la meta vencía al sprint el neoprofesional Giovanni Fidanza y la general estaba con Fignon líder, segundo Le Mans a 50 segundos y tercero Delgado a 2.28. Y llegábamos al gran final en París, una contrarreloj sencilla de 24 km y medio. Le Mans estaba relajado y Delgado calculaba lo que pudo ser sin sus errores iniciales. Pero Fignon estaba muy serio, y no debería, perdió 50 segundos en 73 km respecto a Le Mans. En esta crono, que era un tercio de aquella, debería tenerlo fácil, pero algo le carcomía. ¿Sería que lo veía mal? Este mal gesto a la prensa española le garantizó que muchos aficionados apoyasen al norteamericano. Un punto muy importante fue el viento lateral en la mayoría del recorrido, y que va a ser crucial en el resultado. Le Mans, como buen estratega, se la juega a la innovación con casco y manillar aerodinámicos. Otro punto a destacar es la elección de rueda lenticular trasera y normal en la delantera, y acertó con su elección en la crono de Merlet. ¿Volvería a hacerlo? Fignon, sin embargo, opta por ir sin casco y sin manillar, porque su equipo aún no lo usa, y 2 lenticulares, a pesar del fuerte viento. En meta, el compañero de Fignon, Thierry Magui, era el mejor tiempo con 27 minutos y medio. En los primeros kilómetros, Le Mans iba por delante de Fignon, pero nada preocupante. Pero en la primera referencia, en el kilómetro 11,5, saltan las alarmas en París. Fignon pierde 20 segundos, queda poco más de la mitad. ¿Podrá aguantarlo? En la meta, Le Mans viene volando, casi doblando a Pedro Delgado, donde este último asegura definitivamente su podio. El americano marca un tiempo increíble, 26 minutos con 57, a 54,54 de media. Ha volado. Ahora solo queda esperar. Fignon no puede pasar de 27 minutos con 47 o perderá su Tour. En la última etapa, en su país y peor aún, en la ciudad que le vio nacer. Viene muy justo de tiempo, la recta se hace muy larga. El francés, empujado por el viento, está metido contra las vallas y... Ganó el Tour.
Tour. 27:47. A partir de ahí, el ganador del Tour será Greg LeMond. Atención, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Y como nos confirma Pedro González, desgraciadamente pierde el Tour por 8 segundos ante el corredor norteamericano, Por 8 segundos, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. que a inicios del Tour se replanteaba abandonar el ciclismo para siempre. Es por ello que el Tour de 1989 que vivimos es el más agónico de la historia de esta carrera, con la diferencia más escasa 8 segundos entre el ganador Greg LeMond y el segundo clasificado Logan Fignon. Este fue el último año donde un francés estuvo a punto de volver a ganar un Tour de Francia. Ya han pasado 37 años y aún va a ir para largo. Una carrera con alegrías para unos y amargas tristezas para otros. Las dos caras del ciclismo, señores. Bueno, pues ya sabéis, atraca matraca la campanita, compartir, comentar y apoyarnos. Y hasta el próximo capítulo.